Hubo un día en que el juicio descendió sobre el pueblo de Israel, y del polvo del desierto surgieron serpientes ardientes que mordieron a los hombres, y el miedo cubrió el campamento. Así comenzó la prueba y el nacimiento de un símbolo que hablaría de salvación. El pueblo había murmurado contra Dios, y el veneno del pecado corrió entre ellos como fuego oculto. No eran simples serpientes, eran mensajeras del juicio. El desierto se llenó de llanto, y el pueblo clamó por misericordia. Entre las lágrimas, Moisés levantó sus ojos al cielo, y la compasión de Dios volvió a brillar sobre ellos. De la ira nació la redención, de la muerte, la esperanza. Aquel que miraba el símbolo vivía, no por el metal, sino por la fe. Y así, entre veneno y redención, el pueblo aprendió que incluso en el castigo hay misericordia. Pero todo comenzó mucho antes, en el silencio del desierto, cuando un fuego que no se consumía cambió el destino de un hombre. En una tierra dominada por faraones, donde los hombres se creían dioses, una sombra se levantaba entre la arena. Su nombre era Moisés. Pero antes de liberar a su pueblo, tuvo que ser quebrantado por el fuego del desierto. Dicen que el destino no comienza con un milagro, sino con una voz. Y esa voz lo llamó desde una zarza ardiente que no se consumía. Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. En ese instante, el tiempo se detuvo. El viento se inclinó, las llamas danzaron, y Moisés sintió que el polvo del desierto se convertía en eternidad. Moisés con voz temblorosa contestó: ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón? ¿Quién soy yo para liberar a tu pueblo? No se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo. Aquella noche nació un líder, pero también un secreto, porque antes de liberar a Israel, Dios le reveló algo que los libros no cuentan: un pacto sellado con fuego, y una promesa que no todos sobrevivirían a cumplir. Esa fue la primera señal del Éxodo, no el mar abierto, sino el corazón de un hombre roto, dispuesto a morir antes que retroceder. El verdadero Éxodo no comenzó con el pueblo, sino con el alma de un solo hombre, que se atrevió a escuchar a Dios. Esa noche, mientras Egipto dormía, Moisés caminaba bajo las estrellas, y en su pecho ardía una misión que cambiaría la historia de la humanidad. El hombre que un día fue príncipe regresó como profeta, sus sandalias llenas de polvo y su corazón lleno de fuego divino. El Dios de Israel dice: deja ir a mi pueblo. ¿Quién es ese Dios que me exige libertad para sus esclavos? Así comenzó la guerra invisible, no con espadas, sino con señales que estremecieron a los cielos. Cada plaga era una herida al orgullo de los dioses de Egipto, pero tras cada milagro, Moisés temblaba, porque sabía que el precio de la libertad sería la sangre. Y el día llegó. El ángel de la muerte pasó por Egipto, y solo las casas marcadas con la sangre del cordero sobrevivieron. Esa noche, mientras el llanto llenaba las calles del imperio, Dios abrió el camino, y el pueblo comenzó a correr. El sol comenzaba a ocultarse cuando el pueblo de Israel partió apresurado. Sus pasos eran torpes, sus corazones temblaban, porque no huían solo de un faraón, huían de siglos de esclavitud que aún pesaban sobre su mente. Cada paso que daban era una guerra interior. La carne temía, pero el espíritu avanzaba. ¡Moisés! ¡Mira atrás! ¡Los carros del faraón vienen! El eco de los cascos retumbó como truenos en la arena. El polvo del desierto se levantó, y el terror recorrió las filas del pueblo. ¡Nos alcanzarán! ¡Estamos atrapados entre el mar y la espada! Fue allí, frente al Mar Rojo, donde la fe se enfrentó al miedo.
El viento golpeaba los rostros, las olas rugían como bestias, y Moisés se alzó ante el caos con su bastón al cielo. Jehová peleará por nosotros. Estad quietos y ved la salvación del Señor. Entonces ocurrió lo impensable. El viento sopló desde el oriente con furia divina, y las aguas se elevaron como murallas de cristal. Cada paso entre esas paredes de agua era una confesión. No confío en mis ojos, confío en la voz que me llamó. Esa noche, el cielo vio el primer paso del pueblo libre, y mientras ellos cruzaban, el ejército del faraón los seguía, sin saber que corrían directo al juicio de Dios. Cuando el agua se cerró, Egipto fue silenciado, y en la otra orilla, Moisés cayó de rodillas, miró el horizonte y comprendió que la libertad apenas comenzaba. El desierto no es un castigo, es una escuela. Y allí, entre la nada y el silencio, Dios enseñó al pueblo a depender solo de Él. Una mujer susurró: ¿de qué nos sirve la libertad si aquí moriremos de hambre? El pueblo olvidó pronto los milagros. El hambre y la sed apagaron su fe. Pero Moisés no los juzgó. Sabía que antes de llegar a la tierra prometida, tenían que salir de la esclavitud interior. Señor, tu pueblo se desespera. Muéstrales que aún estás con nosotros. Y entonces el cielo respondió. Del suelo árido brotó agua, del aire descendió pan, y de la roca surgió misericordia. Pero aún así, el corazón humano seguía inquieto, porque la fe no florece con milagros, florece en la obediencia silenciosa. Al tercer mes del viaje, el monte Sinaí se alzó ante ellos, una montaña envuelta en fuego, humo y misterio. Era el punto donde el cielo descendería, y la voz de Dios hablaría entre relámpagos. Mientras el pueblo temía, Moisés subió. Cada paso era más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de eternidad. Dios habló a Moisés. Moisés, estas son mis palabras. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En ese instante, el universo pareció guardar silencio. El monte tembló, las nubes se abrieron, y el dedo de Dios escribió su ley en piedra. Pero mientras Moisés hablaba con el cielo, en el valle, el pueblo se olvidaba de quién los había liberado. La paciencia del hombre es corta, y su corazón, fácilmente seducido. Mientras el fuego de Dios ardía en la cima, el fuego del oro ardía en el valle. Aquellos que habían visto abrir el mar, ahora se inclinaban ante una estatua. El mismo pueblo que fue salvado, se volvió esclavo de su propia incredulidad. Pueblo necio, habéis cambiado la gloria del Dios viviente por metal muerto. El eco del ídolo cayendo fue el sonido de una promesa rota. Pero aún entre el humo y el llanto, Dios no abandonó a su pueblo. Moisés volvió a subir al monte, pero esta vez, con lágrimas en los ojos. Ya no era el líder fuerte, sino un intercesor herido. Señor, si vas a borrar a este pueblo, bórrame también a mí. Y fue en ese momento cuando el cielo se abrió una vez más. Dios lo miró con compasión y pronunció palabras que cambiarían la historia. Y Dios habló a Moisés: haré pacto contigo, y delante de todo el pueblo haré maravillas nunca vistas. El rostro de Moisés brilló, no por el fuego del monte, sino por la presencia del Dios vivo. Así terminó el Éxodo, no como una historia de huida, sino de transformación. El pueblo que cruzó el mar, cruzó también el alma, y cada vez que alguien se levanta del polvo, cada vez que una voz se atreve a creer, el Éxodo vuelve a comenzar. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Dios en cada palabra, te invito a seguir escuchando más historias que despiertan la fe. Una ventana al alma. Una historia que te recordará que Dios sigue obrando hoy, como en los días de Moisés. Activa la campanita, comparte este mensaje
y deja tu amén en los comentarios, porque cada vez que lo haces, ayudas a que la palabra siga cruzando más.